Vamos a tener esta mañana, si todavía mañana, el honor de ver lo que dice la palabra de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a empezar este tiempo con una oración. Mi Señor, te damos gracias, te amamos porque nos trajiste con bien, nos llevaste con bien a ese convivio donde tu palabra fue expuesta. Gracias por el compañerismo, te pido por el pastor Ernesto, por el pastor Eudi, que lo sigas usando como hasta ahora, por los hermanos. Gracias, Dios. Queremos seguir creciendo y tener compañerismo con más iglesias. Te pedimos en esta mañana que tu palabra penetre en nuestros corazones, que nuestros oídos, nuestro corazón, nuestras creencias sean quitadas y que sea plantada en su lugar lo que dice tu palabra. Te lo pido por Jesucristo. Amén. Hemos estado viendo Lucas capítulo 1 y vamos a continuar en Lucas capítulo 1, versículos 39 al 45. Vamos a estar viendo estos versículos. Y en estos versículos el autor de Lucas quiere expresarnos cómo la fe que es espiritual nos lleva a actos físicos. Cómo la fe que es espiritual se convierte en algo físico. Vamos a leer juntos versículos 39 al 45, todos al mismo tiempo, y dice: pocos días después, María fue deprisa a la casa, al pueblo donde vivía Zacarías. Entró en la casa y saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Elizabeth dio un grito de alegría y le exclamó a María: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y tu hijo es bendito. ¿Por qué tengo el... Ok, iniciamos en el versículo 39. La semana pasada nos quedamos hasta el versículo 38 y entre el 38 y el 39, María no se describe cómo queda embarazada por el poder del Espíritu Santo. Entonces, en el versículo 39 ya está embarazada María. Ocurre el milagro más grande de todos los tiempos, que Dios se hiciera hombre. No perdió su naturaleza, sino que sumó una nueva naturaleza humana a él. Vamos a la siguiente cita, capítulo 2, versículos 6 y 7, dice de Filipenses: aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como ser humano. Gran misterio, que el Dios eterno, que no tiene ni principio ni final, ni físicamente ni existencialmente, comenzara a crecer en el vientre de María, y que ese Dios que físicamente no tiene límites cupiera en el vientre. Es un gran misterio, es un gran milagro que ese Dios, por medio del Espíritu Santo, naciera en el vientre vacío de María. Recordemos que el Espíritu Santo hizo algo parecido en Génesis capítulo 1, donde no había nada, empezó la existencia de todo. Algo parecido en el vientre de María. Dice Job 33:4: el Espíritu de Dios me ha creado y el aliento del Todopoderoso me da vida. Recordemos, la segunda persona de la Trinidad, cuando se encarnó, se llamó Jesús. Antes, en el Antiguo Testamento, esa segunda persona de la Trinidad apareció en algunas ocasiones. Se le conoció como el ángel del Señor, el Señor, Jehová, Dios, entre otros títulos. Y en ese Antiguo Testamento vemos en algunas ocasiones, por ejemplo, Génesis capítulo 18, donde está Abraham y llegan tres personas, tres varones. Dos de ellas son ángeles y una de ellas es el Señor, Jesucristo preencarnado. Pero ahí dice que Abraham los confundió con humanos. Eso de que en el Antiguo Testamento Jesucristo tuviera
forma humana era solamente porque parecía hombre. Todavía no tenía esa nueva naturaleza humana. Solamente tenía forma como de hombre. Hasta que nace, hasta que está en el vientre de María, ya tiene las dos naturalezas, la humana y la divina. Y esa nueva naturaleza, esas dos naturalezas, creemos que siguen con Él. Ahora que está en el cielo, creemos que seguirá cuando regrese en el milenio y que seguirá con esas dos naturalezas durante la eternidad. Entonces, en los relatos de los evangelios, esto nos ayuda a entender por qué Jesús tenía sueño, por qué tenía hambre y cansancio si era Dios, pero también era hombre. Porque era 100% hombre y 100% Dios. No era un pedacito de ser humano y Dios, no, totalmente hombre, totalmente Dios. En ocasiones Él voluntariamente suprimía esa deidad. Y esta doctrina se le conoce como la unión hipostática. Ya tienen una palabra dominguera. ¿Qué es la unión hipostática? Es que Jesucristo es una sola persona con dos naturalezas completas, la divina y la humana, estando en completa armonía. Ninguna suprime a la otra, ¿ok? Eso es algo muy complicado de entender, pero es una verdad en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es la unión hipostática? Que en una persona, en Jesucristo, existen ¿cuántas naturalezas? Dos, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y este tema es central en el Evangelio de Lucas. Pone atención especial en este punto, en la humanidad de Jesucristo. Por ejemplo, en los otros evangelios, el Evangelio de Juan pone énfasis no en su humanidad, sino en la otra parte, en su deidad. Demuestra en los capítulos que Jesucristo es Dios. Lucas quiere demostrar que Jesucristo era hombre, que en verdad era un hombre, que no era un espíritu, que solamente como que parecía hombre. Y este tema también es central para Juan más adelante. Él pone especial atención cuando dice en primera carta de Juan capítulo 4 versículo 1 al 3. Dice: queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu Santo. Pónganlos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios. Porque hay muchos falsos profetas en el mundo, muchos. Esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona afirma ser profeta, reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano. Esa persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Entonces, uno que es verdaderamente hijo de Dios reconoce que Jesucristo es humano y reconoce que Jesucristo es Dios. En las antigüedades, los griegos principalmente, en la filosofía griega, argumentaba que el cuerpo humano era demasiado imperfecto, demasiado pecador, por así decirlo, como albergar a Dios. Y decía: no puede ser Jesucristo totalmente hombre, solamente parecía hombre. Pero aquí vemos que la palabra de Dios nos anima a pensar eso, humano y Dios al mismo tiempo. Ahora sí, regresamos al versículo 39. Esto solamente fue un pequeño paréntesis. Versículo 39 dice: pocos días después. ¿De qué días está hablando aquí? ¿Qué pocos días son los que pasaron? Desde que habló el ángel Gabriel a María. Exactamente no se sabe cuántos días pasaron de que el ángel se le presentó a María a este versículo, pero yo creo que 2 días, quizá una semana, pero fueron poquitos días. También recordemos, para ver dónde nos quedamos, que Elizabeth ya tenía 6 meses de embarazo y María unos días. Entonces se puede decir que Juan el Bautista es medio año más grande que Jesucristo.
Dice versículo 39, María fue deprisa a la zona montañosa de Judea. María, recordemos, vivía en el norte y Elizabeth vivía en el centro. Israel tiene una zona montañosa en medio y aproximadamente unos 100 kilómetros separan a María de Elizabeth, que vive en medio. Unos 3 días de camino de donde vivía María a donde vivía Elizabeth. 100 kilómetros. Pesado, ¿no? Yo creo, por el tipo de camino, que casi al llegar a Jerusalén, la pendiente es hacia arriba. Un lugar muy difícil de llegar. Pero recuerden este dato, 100 kilómetros entre casa y casa, 3 días caminando. Y la última parte hacia arriba. Por eso en la palabra de Dios encontramos que en ocasiones dice, y subimos a Jerusalén, porque estaba literalmente más arriba en una montaña. Dice, pero María fue a esa casa de Elizabeth porque quería conocer y ver el milagro que ahora estaba en su familia. Imagínense qué privilegio, ¿no? Que en 2 mujeres Dios obra de esta manera tan impresionante. Su fe la movió. María tenía fe, y lo que dijimos al principio, esa fe que es espiritual, se transformó en algo físico. Movió los pies de María. Quería ver María lo que estaba haciendo Dios con su familiar. Quería ver cómo estaba trabajando Dios, qué estaba haciendo. Ahora la pregunta es para ustedes. ¿Tu fe te ha movido este año a ver, a participar en lo que Dios está haciendo? A los hermanos, tengo aquí ese recuerdo de Oikos, yo creo que su fe los movió. Hicimos un recorrido como de 5 horas en autobús más o menos, y lo que pensamos, lo que creemos de Jesucristo, de Dios, nos movió a hacer algo. En este año, te repito, ¿has hecho algo que tu fe te ha movido a hacer? Otro ejemplo, los alumnos de CBL, ellos pienso y considero que su fe los mueve, y también a los hermanos que nos han acompañado como oyentes, de lunes a jueves, ellos son movidos en transporte público, ellos son movidos a tomar una clase ahí arriba porque quieren ver, quieren conocer, quieren aprender más de lo que está haciendo Dios por medio de los maestros, por medio de los pastores. Y aquí un comercial, si tu fe te está moviendo, te animo a que te inscribas al CBL. Ustedes que están aquí los domingos, su fe los mueve. Hay hermanos que vienen desde muy lejos, las pirámides de Teotihuacán, desde el otro lado de Nesa, muchos lados, su fe los está moviendo. Y gracias porque son hacedores de la palabra. Les cuento rápidamente una historia hablando de los pies que son movidos por la fe. Hace algunos años, en un viaje que tuvimos, misionero, fuimos a Chihuahua y ahí conocimos a un hermano, Tarahumara. Yo no estoy muy alto, pero él estaba por aquí así, chiquitito, flaquito, como de unos 70 años. Pero el pastor nos decía que él tardaba 2 días de donde vivía, en la sierra, a los domingos a un servicio que tenían en la misión. 2 días en la sierra. Y nos llevaron un pedacito de la sierra y era increíble cómo eran los caminos. Estabas en el borde y el precipicio se veía hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Y ese hermano, todos los domingos, 2 días antes salía de su casa para caminar, para estar en el servicio. Eso me impactó mucho y es otro ejemplo de parecido a María, parecido a ustedes, parecido a lo que hicieron los varones ayer. Sigan así esforzándose. Versículo 40 dice, bueno, y final del 39. ¿A dónde fue María? Al pueblo. Versículo 40 dice, donde vivía Zacarías. Entró en la casa y saludó a Elizabeth. Las 2 historias del capítulo 1 que hemos estado viendo, aquí en esta porción de la Biblia, se unen. Elizabeth con Zacarías y ahora María, y ahora las 2 por fin llegan a la misma casa, están en el mismo lugar. Son 2 extremos totalmente. Elizabeth de edad avanzada,
unos 70, 80 años, estéril. Del otro lado, una joven María, virgen. Elizabeth seguramente trató, hacía la tarea, pero no podía. María ni lo buscaba. Y en las dos el Señor fue soberano, las escogió e hizo su milagro. Esto es muy, muy bonito porque nos ponemos a pensar de que en ambos extremos puede estar tu historia. En una persona de edad avanzada, estéril, en una mujer muy joven, y todo este ámbito estás tú, tanto para embarazo, de salud, porque aquí Dios creó vida donde no podía, aquí lo mismo. Y todo este panorama, el Señor puede hacer un milagro en tu vida. Pone las puertas muy amplias. Así que pensemos en cómo nuestro Señor, como dice Salmo 145, versículo 5, cómo nos anima a meditar en sus obras, en su gloria y en su majestad. Es hermoso cuando nos ponemos a pensar detenidamente en estas cosas, porque a lo mejor cuando las leemos en las casas, lo leemos rápido, pero ahora que nos detenemos un poquito más, podemos analizar eso. ¿Cómo se verá una persona mayor embarazada? Algo muy difícil de creer. Yo creo también María que quería ver eso. Y un versículo que a mí me gusta mucho, un versículo que yo ocupo demasiado, tanto para aconsejar como para aconsejarme a mí mismo, es Lucas capítulo 1, versículo 37. Si lo pueden anotar, si lo pueden llevárselo de tarea, memorizar, está muy cortito. En serio, sirve mucho este versículo. Todos sirven, pero en este es importante. ¿Lo podemos leer juntos, por favor? Dice Lucas 1:37. Porque cuando te sientas cansado, débil, sin fe, recuerda este versículo. Lucas 1:37. Ese es nuestro Dios soberano sobre todo, para empezar vida de la nada, para darle vida al que estaba muerto físicamente, espiritualmente. Si tú tienes alguna persona así, lejos del Señor, no lo dudes, porque no hay nada imposible para Dios. Recordemos que Lucas en estos escritos les da un reconocimiento muy importante a las mujeres, pone mucho énfasis en las mujeres. En la vida de Jesucristo, en su ministerio, es así. Desde el relato de su concepción, está Elizabeth, Ana. En la resurrección, ¿quiénes fueron las primeras en llegar? Las mujeres. Y lo mismo, esa verdad se aplica hoy en las iglesias. Hay muchas mujeres sirviendo y gracias a Dios por su servicio, pero queremos también más hombres que sean como María, como Elizabeth, que su fe los mueva a algo físico. Lucas enfatizó la importancia de la mujer. Lucas también nos explica, bueno, más bien señala que fue un saludo lo que ocurrió cuando las dos familiares se encontraron, y la Biblia no nos deja a ciegas en esta situación. Si vamos atrás en Éxodo capítulo 18, 7 y 9, nos podemos dar una idea de cómo es un saludo en Medio Oriente. No es el típico saludo que conocemos aquí en Tacubaya, ¿no? De que chocan las manos. Es un saludo más profundo, más cariñoso. Y Éxodo 18 nos da un poquito de cómo es ese saludo. Dice versículo 7 y 9. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los habían librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de mano de los egipcios. Las dos, Elizabeth y María, al encontrarse, se habrían contado todo lo sucedido, cómo se les había presentado el ángel Gabriel, cómo les habían dicho lo que cada uno de sus hijos Dios había dispuesto para su futuro. Sin duda hubo gran gozo en esa bienvenida, al compartir las bendiciones
que Dios estaba dando en las vidas de ambas. Y enfocándonos en María, le sirvió muchísimo haber llegado a la casa de Elizabeth, porque encontró a alguien que entendía lo que estaba viviendo. Estaban en el mismo canal, hablaban el mismo idioma. No se nos olvide que José, su esposo, porque ya estaban comprometidos, y en la cultura judía, cuando una persona ya estaba comprometida, ya se consideraba esposo, aunque todavía no había unión. José quería dejar a María, porque José no estaba en el mismo canal que María. José dijo, no, pues ya me engañó, y por eso dice la Biblia en Lucas capítulo 1 que quería dejarla en secreto, divorciarse de ella, porque en la Biblia el único motivo para poderse divorciar es eso, la infidelidad. Y José, como no hablaba el mismo idioma, dijo, no, tú me engañaste y pues nos vemos. Contrario a Elizabeth, que ella sí le creyó. Entonces, a ustedes, hermanos, los animo a pasar tiempo con personas que hablen tu mismo idioma, que amen al mismo Dios como tú lo amas, que si estás pasando por problemas puedan platicar contigo y darte un buen consejo basado en las Escrituras, que si tienes el deseo de hacer algo para el Señor, que ellos te animen a hacerlo y que no te digan ¿para qué vas? Vas a perder tu tiempo, ¿qué ganas? No, busca a una Elizabeth que se goce contigo y puedan exaltar juntos a ese Dios. Que te crea cuando tú le dices que Dios está trabajando en tu vida, que has visto milagros. Que te anime a seguir los caminos del Señor. Sé que no son fáciles de llegar a esos hermanos como Elizabeth. A María le tomó, ¿cuántos días? ¿Se acuerdan? 3 días. 3 días llegar. A ti te puede tardar quizá en llegar a ese hermano unas 3 filas. Quizá ese hermano que esté lleno de sabiduría, lleno de conocimiento, esté a pocos lugares de ti. Búscalo. Él seguramente le dará emoción cuando le digas que te quieres bautizar. Él te podrá animarte a que te bautices, a que termines tu discipulado. Porque puede ser que al igual que María, no te van a creer en tu casa. Que tu esposo, que tus hijos, que tu vecino se burlen, que no entiendan lo que estás viviendo. Si ves algún hermano así en la IBC, que es coherente con las Escrituras, que camina muy similar a que como caminó Jesucristo, únete en su caminar. No andes solo. En los maratones pasa algo similar a lo que quiero ilustrar esta mañana, que te tienes que pegar con alguien. Hay 3 consejos que vi que se les puede dar a un maratonista y que también pueden ser aplicables a ti esta mañana. El primero se le conoce como drafting, que te sirve para ahorrar energía. Si te pones detrás de alguien en un maratón, tu energía se puede conservar hasta en un 2%, que en 42 kilómetros, que es lo que más o menos dura un maratón, es bastante. Tú, hermano, que estás caminando solo en esta vida cristiana, pégate a un cristiano maduro. Él te puede ayudar a seguir, a que no te fatigues. Por eso en los maratones vemos pelotones, ¿no? Que no van solitos, porque en bolita se hace más tolerable esos 42 kilómetros. Si no estás siguiendo a alguien, te animo a que busques a un discipulador. Si no tienes a un hermano mayor en la fe, te vas a cansar fácilmente. No va a haber alguien que te esté animando, no va a haber a alguien que te diga, por ahí no es. Busca un discipulador. Quizá esa sea la razón de tu cansancio espiritual. La segunda cosa importante de por qué tener a alguien es que te ayuda a tener un ritmo constante. Quizá tú digas, yo voy muy bien cristianamente hablando, pero otra persona te puede decir, como que te falta un poquito, o vas muy rápido, te puede pasar algo. Y a un hermano maduro que ya sabe qué paso llevar, te puede indicar qué velocidad tomar. Y el último consejo a los maratonistas cristianos, te ayuda a no estar pensando que vas solo.
constantemente lo estás volteando a ver, volteando a ver, volteando a ver. Si no tienes a ese alguien a tu lado, a esa Elizabeth, a ese Pablo, puedes perder el paso. Te puedes cansar, te puedes perder. Yo he visto videos en los maratones donde toman una curva que no era y terminan en otro lado. Hazlo, busca a tu Elizabeth, busca a tu Pablo. En este maratón cristiano, como dice Pablo en 1 Corintios, versículo 1 del capítulo 11, dice, aquí está hablando Pablo, y ustedes deberían imitarme, ¿a quién? Pablo dice eso de sí mismo, ustedes hermanos de Corinto, imítenme a mí. Y Pablo da la razón de por qué lo deben imitar. No es porque Pablo sea popular, sea guapo, sea rico. Da la razón de por qué hay que tener a hermanos como Pablo delante de nosotros. Porque yo imito a Cristo. ¿Sí? No busquen hermanos que los desvíen o personas que inclusive no sean cristianas. ¿A quién estás siguiendo? ¿Quién va adelante en esta carrera cristiana de tu vida? ¿Estás siguiendo a algún famoso? ¿Estás siguiendo un mal ejemplo? No, es que él tiene mucho dinero, es famoso. No, te animo, busca a alguien que siga a Cristo para que sigas esta carrera cristiana. Y tú que te sabes, ahora cambio, ahora tú que sabes que eres como Elizabeth, que eres ese Pablo, que eres ese hermano maduro, estate abierto a recibir a personas como María, que buscan a alguien. Si el Señor te ha puesto, si el Señor te ha dado, comparte eso que sabes, que por eso fuiste bendecido tanto para que lo des a los demás. En este caso, des un buen consejo a algún hermano. Imagínate que Elizabeth no le hubiera abierto la puerta a María, que María hubiera llegado a tocar y que le dijeran, no hay nadie. No tendríamos capítulo 1. Quizá en tu vida te está faltando eso, que le abras la puerta, tú que eres un hermano maduro, a alguien. Hay un dicho en el mundo y que está bien dicho. Dice, mientras coman mis dientes, que se amuelen mis parientes. No solamente estés viendo por ti, yo soy cristiano, yo estoy bien, yo leo, yo estoy bien delante del Señor. Pues que los hermanos que van empezando, pues que se las arreglen como puedan. No. Si el Señor te ha dado todo ese conocimiento, esa sabiduría, ayuda a otros. Tienes que estar abierto a dejar que las personas lleguen hacia ti. Versículo 41 dice, al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre. La palabra para bebé en los escritos es de la palabra griega, como todo el Nuevo Testamento, brefos. Esta misma palabra se utiliza cuando en otros lugares se hace referencia a un niño. Cuando Jesús dijo, dejar que los brefos se acerquen a mí, es la misma, tanto para los que están adentro como para los que están afuera. Porque Dios, la vida empieza desde la concepción. No empieza cuando salen, empieza cuando son concebidos. Por eso es la misma palabra para el bebé como para el niño. Otro ejemplo de cómo Dios considera que esto es así, que la vida empieza desde el vientre, que el valor humano empieza desde la concepción, está en Éxodo capítulo 21, versículo 2 al 25. Aquí vemos cómo claramente la vida del bebé en el vientre es igual a un adulto, no hay diferencia. Dice versículo 22 de Éxodo, supongamos que dos hombres pelean y durante la lucha golpean accidentalmente a una mujer embarazada y ella da a luz antes de término. Si ella no sufrió más heridas, el hombre que golpeó a la mujer estará obligado a pagar la compensación que el esposo de la mujer exija y que los jueces aprueben. O sea, si no hay daño, solamente van a pagar una multa. Pero si hay más lesiones, el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie.
quemadura por quemadura, herida por herida, moretón por moretón. Dios pone la vida que lleva dentro de sí una embarazada como igual a la de una persona adulta. Si alguien golpeaba a una embarazada accidentalmente o con intención y ese bebé nacía con un ojo dañado, tuerto, quien golpeó tendrían que darle la misma retribución. Su ojo tenía que ser dañado. ¿Y esto por qué? Porque Dios no quería que el castigo fuera mayor ni menor, sino igual. Por eso, ojo por ojo, si se le tiraste un diente, si se salió mal el pie, tendrían que ser lo mismo, ¿ok? Porque es la misma vida, el mismo valor. Te animo, hermano, que si tú no lo consideres así, no porque lo digo yo, sino porque lo dice la palabra de Dios, lo consideres. La vida es desde la concepción. Por eso no estamos a favor del aborto. El bebé escuchó y saltó. Fue algo más fuerte de lo que estaba acostumbrado a sentir Elizabeth. Dicen los doctores, y ahí sí no puedo decirles, pero que a partir de los 5 meses se sienten las patadas del bebé. ¿Sí o antes? ¿Como 5? ¿Un poquito antes? Aquí Elizabeth, ¿cuántos meses tenía? 6. Ya tenía patadas, pero no eran las mismas patadas que sentía anteriormente. Este movimiento era producido por la alegría del bebé, y lo sabemos por la palabra que utilizan, esquirtao. ¿Y cómo supo Lucas que era esta la razón? Porque el Espíritu Santo, recordemos, movió a los escritores a poner solamente la verdad. ¿Y por qué saltó en el vientre Juan el Bautista? No era por María, era porque había llegado el Mesías delante de ese bebé. Esa era la razón por qué tenía tanto gozo ese bebé, porque aquel que iba a anunciar estaba delante de él. Y Lucas 1:15 ya lo vimos. El bebé ya había sido lleno desde el vientre por el Espíritu Santo. Dios ya había mandado al Espíritu Santo al vientre. ¿Y cómo fue eso posible si el bebé no tenía voluntad? Por una obra de Dios, por su soberanía. Mandó al Espíritu Santo. Los bebés, cuando llegan a morir en el vientre, van al cielo. ¿Por qué? Porque Dios manda al Espíritu Santo aún desde el vientre, y por eso van a la presencia del Dios. Lo mismo pasó aquí. Estaba lleno del Espíritu Santo el bebé, y por eso pudo prevenir la llegada del Mesías. La Biblia no lo dice, pero todo lo que ocurrió en el crecimiento de Juan el Bautista. Pero lo que sí dice es que la próxima vez que Juan y Jesucristo se vieron, pasó exactamente lo mismo. Estaba la multitud y Juan el Bautista dijo: aquí en medio de nosotros hay uno que yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Juan, recordemos, vivía en el desierto muchos años. Quizá no sabía de vista quién era el Mesías. Pero recordemos, dice la palabra de Dios, que Juan estaba lleno del Espíritu Santo. Jesucristo estaba en la multitud así como esta o más grande, y él dijo, guiado por el Espíritu Santo: aquí está el Mesías. Hizo algo físico, declaró con su boca. Lo mismo fue cuando estaba en el vientre. Hizo algo físico. Era la única forma de demostrar esa adoración al Mesías que estaba delante de él, y lo hizo. Su fe, que era espiritual, se convirtió en algo físico. Dice igual el versículo 41: y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. El papel del Espíritu Santo en la narración del nacimiento de Jesucristo, de su ministerio, siempre está marcado allí el Espíritu Santo. Versículos 1 al 15, 35, 41, 67, versículos 3, 16, 22, 4, 1 y muchos otros versículos más hablan del Espíritu Santo. Y es muy importante porque el Espíritu Santo es el que produce la fe, que a su vez esa fe se transforma, ya vimos, en acciones. Y por eso dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque si alguien no tiene fe, no va a estar haciendo lo que Dios quiere. Por eso es imposible agradar a Dios
sin fe. Si tú no tienes fe, como dice, si tu fe está muerta, como dice Santiago, no vas a hacer nada. Nada, 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 nada. Pero si tienes una fe que en verdad está viva, vas a hacer cosas físicas. Podemos decir, no, es que yo soy muy espiritual, tengo mucha fe, aquí en mi cabecita hago muchas cosas, pero quiero ver tu fe en acción. Quiero ver qué estás haciendo con eso que tú crees. ¿Cuándo fue la última vez que decidiste hacer algo? Solamente por fe. Que no ibas a obtener ni dinero, ni reconocimiento, ni alguna retribución. Solamente lo hiciste porque Dios te lo pidió que hicieras. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo así? Que fueron movidos tus pies. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste con tu fe algo físico? Y si tú no sabes de dónde descargar la fe o en qué aplicación viene, Romanos 10:17 nos ayuda a obtener esa fe. Si tú estás deseoso de querer hacer algo por Dios, Romanos 10:17 nos ayuda bastante en tener una vida como esas que hemos visto, como Pablo, como Elizabeth. Dice Romanos 10:17, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Si te falta fe, es porque te está faltando oír la palabra de Dios. Quizá dices, no, es que mis pies no me dan para moverme. Como Elizabeth 3 días, como María, 3 días, como el hermano Tarahumara 2 días, como los hermanos de CBL. ¿Qué necesito para tener más fe? Puedes empezar por esto, empezar escuchando más la palabra de Dios. Versículo 42. Y ya casi vamos a terminar. Elizabeth dio un grito de alegría y le exclamó a María, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y tu hijo es bendito. ¿Qué hace una persona llena del Espíritu Santo? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo es alguien, según lo que dice la Biblia? Alguien controlado por la tercera persona de la Trinidad. No son actos descontrolados, sino actos bien controlados hacia la adoración y exaltación de nuestro buen Dios, hacia su obra, hacia reconocer a Jesucristo. Y también produce en nosotros gozo al estar contentos por lo que Dios está haciendo. Así se ve una persona llena del Espíritu Santo. Y si alguien se comporta de una manera diferente a esto, es por lo menos no el Espíritu de Dios, sino otro espíritu. El Espíritu de Dios nos guía hacia la adoración, hacia el reconocimiento, hacia la obediencia. Dice también, entonces cuando una persona es controlada por el Espíritu Santo, el Mesías es el centro de nuestras vidas. No tenemos algún dolor o pena descontrolada, sino que aún el dolor y el sufrimiento están bajo el dominio y la influencia del Espíritu Santo. Nuestra actitud y pensamientos son controlados y son siervos de ese Espíritu. Versículo 43 a 45. Últimos versículos. ¿Por qué tengo este honor? Aquí está hablando Elizabeth. Que la madre de mi Señor me venga a visitarme. Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo, porque tuvo fe. Elizabeth da una alabanza a Dios por lo que estaba ocurriendo en este momento en su vida, que estaba participando del plan del Padre para que por medio de Juan se preparara el camino, se subiera al piso, se bajaran los montes para la llegada del Mesías. ¿Fue eso algo imprevisto? Cuando se encontraron ambas mujeres, solamente el gozo crecía. Y creo que todos tenemos quizá algunos familiares así, que son creyentes, que cuando tú los ves te animan. También tenemos el otro lado, como José, familiares, amigos, esposos, hijos,
que no te van a creer en un principio o quizá nunca lo hagan, que no están creyendo que tu vida puede ser cambiada, que no te echan porras. Y lo repito, hermanos, tenemos que buscar a personas como Elizabeth, como Pablo. Tenemos que trabajar en nuestra fe, hacer que crezca, llenar ese tanque de gasolina que está siendo vaciado por nuestra conducta diaria, por lo que vemos, por lo que escuchamos, por las personas con las que estamos. Y por eso no podemos mover ni siquiera un pie por la fe. Busca personas maduras. Es importante, hermanos, que ahora que ya somos salvos, produzcamos y hagamos lo que Él nos ha pedido. Que cada vez más puedas tú identificar las ocasiones en que tu vida fue movida por la fe. Les pregunté en un principio, en este año, y a lo mejor te costó trabajo encontrar algún momento que digas, esto lo hice solamente porque el Señor me lo pidió. Que cada vez en tu mente puedas decir, no, pues la semana pasada, hace 15 días, el mes pasado, y vayas sumando momentos en que tus pies fueron movidos por tu fe. Es vital, hermanos, buscar a personas como Elizabeth. No corras solo, no corras sola. Y si tú eres esa Elizabeth, dejar entrar a esas personas que necesitan de ti. Y si no te puedes mover ni para buscar a esas personas, importante recordar lo que vimos, que dice Romanos, que hay que escuchar, hay que ver lo que dice el Evangelio. ¿Okay? Y otra cosa, si el Señor te está pidiendo algo grande que tienes que dejar de hacer, que tienes que empezar a hacer, hazlo. Te animo a que lo hagas. Si estabas esperando alguna señal de parte de Dios, no sé, pero yo te digo que lo hagas. No dudes en lo que el Señor te está pidiendo. No dudes en su poder, en que Él proveerá. No dudes en que el Señor te pondrá las personas necesarias. María fue 3 días sin saber si estaba Elizabeth, si le iban a abrir. Hazlo por fe. Empieza tu discipulado por fe. Busca ese trabajo por fe. ¿Ok? Que tu vida sea caracterizada por esos pasos de fe que estamos dando. Vamos a terminar, hermanos, cerrando nuestros ojos, inclinando nuestras cabezas. Y si tú nos estás visitando por primera vez, llevas pocas veces aquí en la iglesia, qué bueno que estás aquí, qué bueno que fuiste movida por Dios, fuiste movido por Dios, como María, para ver, no físicamente al Señor, el Señor está en los cielos, pero sí escuchar de Él y presentártelo. Y como Juan en el vientre de Elizabeth responde físicamente ahora que estás frente al Mesías, frente al Salvador del mundo, porque por eso mandó Dios el Padre a Jesucristo a la tierra. Por eso se hizo hombre, para que ocupara tu lugar en la cruz. Él nunca pecó, Él nunca hizo nada indebido, siempre fue obediente a sus padres, a todo lo que se tenía que hacer, Él lo hizo. Jesucristo por eso tenía que ser hombre. Ocupó tu lugar en la cruz, cargó por tus pecados. Todo lo que has hecho, Dios el Padre puso sobre Él en la cruz el castigo justo que tenías como tu paga, porque esa es la paga del pecado, la muerte. Por esa razón Jesucristo murió, para que tú ya no tuvieras que estar separado, muerto espiritualmente. Es el regalo de la salvación que se recibe por fe. Créelo. Yo sé que has escuchado muchas veces acerca de que Jesús murió en la cruz, pero ahora te invito a que tomes ese regalo, que ya no sea el Dios, el Señor de tus abuelitos, el Señor, el Dios de tus papás, sino tuyo propio. Porque cuando llegues al cielo, cada uno que estemos ahí,
Jesucristo será Salvador personal. Y si tú quieres tomar esta decisión, hazlo. ¿Y qué tienes que hacer? Declarárselo con tu boca al Señor. Si en verdad tienes esa fe, díselo. Tienes que confesarlo con tus labios. Si lo crees en tu corazón, díselo, que no te dé pena. No te estoy invitando a alguna religión, no queremos algo de ti, solamente queremos que tú y el Señor sean uno. Y si es así, puedes repetir conmigo las siguientes palabras. Puedes hacerlo en voz alta, en tu corazón, pero dilo con fe. Y dile las siguientes palabras a Dios. Dios, hoy me di cuenta que viniste a este mundo a morir por nosotros. Cargaste mis pecados en esa cruz. Gracias por morir por mí. Ahora te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Sé que ahora mis pecados fueron pagados. Sé que ahora si muero voy a ir al cielo, no por ninguna obra, sino porque mi fe está en ti. Gracias, mi Señor. A partir de hoy te seguiré y me moveré hacia ti. Seguimos con los rostros inclinados y los ojos cerrados. Si alguien tomó esta decisión por primera vez, puede alzar su mano, puede levantar su mano. Si alguien tomó esta decisión por primera vez, no te estoy invitando a una religión, sino a que Jesucristo sea tu Señor. Si tomaste esta decisión, hiciste esta oración por primera vez, solamente te pedimos alzar tu mano en alto. Si antes lo has hecho, no tienes que volverlo a hacer. Pero si es la primera vez que lo haces, levanta tu mano. Gracias a Dios. Y terminamos orando, mis hermanos. Dios, te damos gracias por esta mañana que podemos aprender un poco más de ti. Queremos salir confrontados por tu palabra. Queremos salir transformados y animados por la misma Biblia. Dios, ayúdanos a dar más pasos de fe, a no solamente movernos por el dinero, por la comodidad, sino queremos movernos principalmente porque queremos ser obedientes a tu palabra. También te pido, Dios, que nos animes a buscar a más personas como Elizabeth, como a Pablo, que nos animen, que nos motiven en esta tu iglesia, Dios. No queremos tirar la toalla, queremos seguir adelante y haber peleado la buena batalla, mi Dios. También te pido por los hermanos que tú los has hecho maduros, que tú los has hecho sabios. Te pido que ellos también, Dios, estén abiertos a recibir a personas para guiarlas. Ponemos todo esto y transfórmanos, Dios, con tu palabra y tu poder por medio de tu Santo Espíritu. Y te lo pido en el santo nombre de Jesucristo. Amén.